Gloria a Dios. Aleluya. En el libro de Apocalipsis vamos a estar leyendo algún pasaje donde vamos a escudriñar un poquito, pero, amados hermanos, quiero que pongamos todo nuestro entendimiento espiritual o nuestra espiritualidad para poder entender todos estos textos que vamos a leer y que el Señor nos dé revelación al respecto. Amén. Porque no es fácil, usted sabe, hablar del libro de Apocalipsis. Entonces vamos a ver en este mensaje que he titulado La perla de gran precio. Y dice Apocalipsis capítulo 3, verso 10, comenzando por este verso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amado Dios, te damos gracias y te pedimos, Señor, que tu palabra haga el efecto que sea tu voluntad hacer en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esto es como un llamado que hace el Señor a las iglesias para dejar los caracteres, amados hermanos, malos, los malos hábitos, los pecados y ser vencedores. Fíjense cómo dice Apocalipsis 3:10, que nos guardará de la hora, dice de la hora, no dice en la hora. Apocalipsis 3, ahí también en el verso 4, perdón, en el verso siguiente, no sé por qué dije 4, verso 11, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén tu corona porque se la puede llevar otro, ¿verdad? Ahora dice aquí en el verso 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En el 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjese, paralelo a las 7 parábolas de Mateo 13, están las 7 iglesias. Si hiciéramos una comparación, la última iglesia, la Odisea, correspondería a la parábola de la perla. Porque si vemos lo que va a pasar también en el reino, vemos que hay una similitud. Porque en el reino va a haber un remanente fiel, la perla de gran precio. Y esa el Señor la va a preservar en la tribulación. Eso es en el reino. Pero también correspondería a aquel cúmulo de cristianos verdaderos y falsos, donde al llegar el mensaje a todo el mundo, los aprisionó. Pero el hecho de que estén aprisionados en la red del Evangelio no quiere decir que todos los peces son buenos peces. No importa el tamaño del pez. No importa, hermano, si es un pez gordo. No importa que sea una ballena. No es que por estar abajo de la red o dentro de la red del Evangelio signifique que sea buen pez. La red es buena, puesto que lo aprisionó. La cosa es si el pez no da la estatura, no da la medida en la red del reino, algunos peces son echados fuera para un depósito y otros fuera pero tirados.
Esa es la red del reino. Pero la iglesia, que es lo que nos corresponde ver, se llama la iglesia del remanente fiel, la perla de gran precio dentro de la iglesia. Pero estos constituyen a los que viven apegados a la palabra, dando la estatura del varón perfecto. La iglesia, para ser llevada, y usted, hermano, cree que la iglesia va a ser arrebatada. ¿Cuántos lo creen? Porque parece que ha disminuido el número de los que creen, o tal vez no han escuchado bien la pregunta. ¿Cuántos creen que la iglesia va a ser arrebatada? Mira, hermano, por ejemplo, esto es como la muerte, que nadie puede fijar fecha ni la hora, pero es segura. Al menos que el Señor venga antes. Porque ni los médicos pueden poner fecha y hora. Tal vez dicen, entre ellos comentando, este no va a pasar no pasa la noche. Y pasa 30 noches el fulano. Y hasta los médicos empiezan a pensar que los enfermos son ellos. Y otros que dicen, este lo que tiene es un simple resfriado. Con unas 10 aspirinitas que le demos se le quita. Y no se ha tomado las 10 aspirinitas, hermano, cuando ya fallece. Creo que así es la venida del Señor. Nadie puede fijar fecha ni hora, porque si yo tuviera una hora, fecha y hora, ya se la hubiera dado, entonces también nos hubiéramos declarado locos. Pero no lo tengo. No sé en qué año viene el Señor, y si no sé en qué año, mucho menos voy a saber el mes y la hora ni el día. Lo que pasa es que las señales nos hacen reflexionar y calcular que es eminente la venida del Señor y a su nombre. Ahora, si alguien se pone a hacer números, es como que si usted dijera, ay, a ver cuándo me iré a morir. ¿Será que irá a ser en enero o el otro año? No es prohibido hacer cálculos, pero no por eso se van a cumplir. Pero que puede, claro, que yo no estoy fechando la venida del Señor. Tengo mis ideas, mis reflexiones, pero esas no le van a servir a usted, porque no son infalibles. Yo tengo la certeza que todos los que han fechado la venida del Señor se han equivocado. Mira, en el año 1000 había toda clase de predicciones, profecías y todo el mundo creía que el mundo se iba a acabar en el año 1000. Y la siguiente mañana después de eso, todo el mundo amaneció asustado, pensando que estaban del otro lado y no pasó nada. Muchas sectas se han ido a los montes, han regalado todo. Otros las han vendido, han hecho negocio por aquello de las dudas. Y se han ido a los montes a esperar la venida del Señor. Y tuvieron que bajar con la ropa que tenían, nada más, y empezar otra vez la vida que tiene que vivir. Vamos a repetir nosotros un nuevo error. Ahora, por fe, yo le puedo decir a usted que el Señor le va a avisar a la novia antes de llevársela. Eso sí. Porque dice que no hará nada sin que se lo diga a sus siervos, los profetas. Pero eso ya es otra cosa. Lo único que es seguro, como el día de la muerte, es que viene. No se preocupe del día ni la hora, porque de todas maneras algo nos va a pasar. ¿Cuántos se gozan más en la venida del Señor que en la fecha? A ver, ¿cuántos se alegran más?
en que va a venir y no en la fecha. ¿Estamos de acuerdo entonces? A ver cuántos se gozan en la fecha. Hay algunos que se gozan en la fecha. No, hermano, no sabemos ni el día ni la hora. Más bien se hace sospechoso aquel que da fecha. Por eso yo no quiero ser sospechoso. Si alguien le dice, mire, ese hermano lo que quiere es llevárselo para su grupo. En mi opinión puede faltar poco, pero tal vez en su opinión falten 10, 20. Pero en la Biblia no está la fecha. Uno la busca y llega, hermano, a la pasta y no encuentra la fecha. Bueno, dejemos ahí. El remanente fiel que está caracterizado en Filadelfia es la representatividad de la iglesia que tiene la llave de David. La llave de David es la alabanza. La alabanza que le abría puertas, hermano, cuando tocaba con su arpa. Él solo llegaba, tocaba su arpa y los demonios salían, hermano. La llave de David. Y le dice a Filadelfia el Señor, tú tienes la llave de David. Hay quienes están, hermano, rechazando esa llave. Esa llave es la alabanza. Tocaba, hermano, su arpa por el Espíritu de Dios. Es clave. ¿Por qué? Porque se aproxima la puerta del cielo a abrirse. Y allá todo es alabanza y nosotros vamos a tener que entrar en el trono de alabanza. Si no le gusta alabar aquí, imagínense cómo va a ser allá. Se va a aburrir. Y el Espíritu me lo está poniendo en este tono, hermano. Cuando lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo aquí en la tierra, hermano, antes de levantar la planta de nuestros pies, vamos a subir y vamos a llegar al cielo y ya vamos a ir entonaditos. Allá no vamos a cantar desafinados. Pero si repudiamos la alabanza aquí, ¿qué vamos a ir a hacer al cielo? Porque hay gente que le cae mal cuando danzan. No le gustan las alabanzas. Cuando alaban, ¿y qué va a ir a hacer al cielo entonces? Si solo eso hay allá. Y esa gente, hermano, que no está bien en ningún lugar. Si se danza, que quizás están locos. Si no se danza, que qué triste. Si uno se ríe, que solo alegre vive. Y si uno se enoja, que solo de bravucón. Y cascarrabia. ¿Cuándo vamos a agradar a los hombres, hermano? Ni nos han mandado a eso tampoco. La llave de David, delante de ti he abierto una puerta, es el evangelismo mundial. Es la puerta de la iglesia que está fiel evangelizando, hermano. ¿Por qué será que el Señor mandó a los discípulos que fueron, hermano, y les dijo, vayan de casa en casa? No, ¿verdad? No los mandó, les dijo de casa, pero no les dijo por ciudades. Porque como la iglesia de Filadelfia va a evangelizar con la vida, no solamente con las palabras. Y les dijo, no se estén cambiando de casa en casa, quédense ahí. ¿Para qué? Para que los conozcan. Porque no se ha fijado usted, hermano, que cuando alguien que le cae bien a usted y usted le dice, lo invita a vivir a su casa, vete a vivir conmigo. Y como al ver ya no haya ni qué decirle, hermano, cómo se vaya. Porque viviendo es como se conoce. Por eso es la iglesia de Filadelfia que va a dar un evangelio de puerta abierta.
Qué tremendo, hermano, pero es un evangelio primero de casa y después de plazas. Y usted sabe las grandes decepciones que se llevan, hermano, los que están por estar pregonando en las plazas. La verdad que no se vive en las casas. Por eso la iglesia fue mandada a vivir primeramente a las casas para que lo conozcan y después que lo miren en el púlpito. A veces, hermano, en el púlpito se habla muy bien y en la casa, hermano, se vive muy mal. Por eso es necesario que nosotros seamos un poquito más prácticos. Por eso me salió un poquito del tema. También dice Joel, ¿por qué lloramos y por qué gemimos en el altar? ¿Por qué no lloramos y gemimos entre la puerta y el altar? El que solo en el altar llora, claro, finge. Se estremece todo en el altar y no se estremece solo allá en la casa. Sospechoso. Porque esa estremecida es para que sepa que lo está moviendo algo. Solo él solo sabe que se lo está moviendo él solito, pero la gente piensa que lo está moviendo el Espíritu. Por eso es más importante, por eso David, hermano, descubrió esa clave, esa verdad. Pero se lo dijo al Señor después de una amarga experiencia. Le dijo, Señor, ahora sé que tú amas la verdad en lo íntimo. Porque la verdad pública nos da pena. Negar la verdad, hermano, secreta, ahí donde vivimos, lo que somos delante de Dios. Así que, iglesia, tenemos una llave, la alabanza. Pero la cosa es cómo vivimos, porque no le preguntamos al que vive enfrente, al que ayuda en la cocina o al jardinero, cómo vivimos. Porque siempre le preguntamos a aquel que dice que siempre todo está bien. Mira, hermano, no lo estoy acusando. Somos culpables todos, todos, hasta el que no escuche este mensaje. Porque no identificamos entre la puerta y el altar. Por eso para el Señor vale más una oración a puerta cerrada. Por eso dice el Señor en Mateo 6, cuando entres a tu aposento, cierra la puerta. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Que haga las cosas, pero que no lo miren. Que no lo mire nadie, porque entonces va a hacer las cosas para que lo miren. Y cuando usted llora a puerta cerrada, porque cuando nadie lo está mirando, esa es la comunión con Dios. Porque se siente rico llorar en el culto, hermano, pero si solo ahí llora, son lágrimas de plástico. Hay otro dicho popular por ahí, lágrimas de cocodrilo. El que llora solo en el culto, a lo mejor fue porque no le dieron el asiento que quería o no le dijeron pase adelante. Pero el que llora a puerta cerrada, donde solo Dios lo ve, esa es la vida devocional con Dios. Por eso oremos en lo secreto. Oremos en lo secreto, aleluya. Y el Señor te recompensará en público. Si David hubiera aprendido esto antes de escribir el Salmo 51, no hubiera caído. Ahora sé que amas la verdad en lo íntimo. Si entendemos esto en nuestra vida, orad para que no entréis en tentación. No estaríamos llorando en oración cuando ya caímos. Es que en los secretos se derrama con Dios, no cae en público, porque Dios honra a los que lo honran.
El que cae en público cayó en lo secreto primero, porque ese es el diablo que está publicando lo que sabe que está haciendo en lo secreto. Yo sé que no tiene fuerzas, le dice el Señor a Filadelfia. No tiene fuerzas. Entonces no es fuerzas lo que se necesita. Ay, hermano, viera qué fuerza de voluntad la que yo tengo. Uy, uy. No. Usted viene como, te viera como yo. Yo me aguanto, hermano. Yo me domino yo solo. Cuando yo quiero lo hago y cuando no quiero no lo hago. Ese es mi hábito malo. Lo vivo dejando todos los días. Fácil. Cuando quiera lo dejo, pero no lo dejo. ¿Qué quiero decirle a usted? Y me digo a mí mismo, que no confiemos en nuestras fuerzas. Oiga, como dice, estoy leyendo el verso 8, aunque tienes pocas fuerzas, entonces no dependía de las fuerzas, sino que dice, has guardado mi palabra. ¿Qué le quiero decir o qué le quiere decir el Señor con esto? Que no necesita de sus fuerzas para guardar su palabra. Guarde su palabra y Él lo va a guardar a usted. Porque tenemos pocas fuerzas, hermano. Amén. Y lo que llama la atención es que es la iglesia del final, es la perla del Señor del final. Porque la otra, ya va a ver usted que tiene la otra. Pero esta es la perla. Ahora, lo que me llama la atención a mí es que la perla tiene pocas fuerzas. Yo creí que iba a decir, porque tienes mucha fuerza, eres poderosa, mucha potencia. No. Aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y te voy a honrar. ¿Cuántos tienen pocas fuerzas? Yo diría que no tenemos nada, ¿verdad? Pero digamos que tenemos poca. Tengo mi poquito de fuerzas cuando estoy de buenas. Y cuando estoy de malas, se acabó la fuerza, hermano. Mejor si no tuviéramos nada, porque entonces dependiéramos completamente del Señor. Fíjense que esto es un poquito fuerte para el caso, pero fíjense que Pedro era hombre de mar. Él se salía del agua, hermano, como chimbolo. Hasta se metía al agua, sabía nadar, sabía cómo librarse de las tormentas en el mar. Pero cuando se hundió, no intentó nadar, no intentó nada con sus fuerzas, sino que dijo, Señor, sálvame. Y la mano del Señor, esa sí era fuerte, esa sí era fuerza. Y la mano del Señor lo levantó, porque no era fuerza de Pedro. Pedro entendió que su fuerza era tan poca y entendió que la hundida, esa que le pegaron, no era hundida corriente, que no era de nadar solamente, sino que era de gritar, pero sabiendo a quién se le grita. Y lo estaba mirando y lo dejó de ver y se hundió, pero sabía que allí estaba. ¿Qué voy a hacer? Dijo abajo del agua. Que no sea este mi último pensamiento, pero nomás salgo y le grito. E hizo su oración. Ahora ya hay oraciones que hasta se las han arreglado. Si Pedro arregla la oración, sale de la zambullida y se ahoga en la oración. Cuando empezamos, hermano, Dios del cielo, hermoso Dios, santificado sea tu nombre, a esas horas, Pedro ya hubiera estado ahogado, hermano. La oración de Pedro al salir fue, Señor, sálvame. Y se volvió a hundir. Bueno, ahora
Dígame usted, ¿necesitará teología para esa oración? ¿Necesitará ir a un seminario para saber cómo se le tiene que pedir al Señor? Fíjese que ni siquiera dijo en el nombre de Cristo, ni dijo Padre, solo dijo, Señor, sálvame. Qué tremendo, hermano. Mira, hermano, yo no estoy en contra de los poetas, a los que hacen oraciones bonitas, pero oraciones compuestas no son de emergencia. Las oraciones compuestas y que tienen en su estilo ahí, hermano, son de ahogados. Las oraciones de emergencia no tienen rima, no tienen métrica, no tienen estilo. Solo es con un rostro bañado en lágrimas diciendo, Señor, ten piedad de mí, ya no aguanto. Porque gemir, pero gemir en lo privado, eso no es bonito para la carne. Eso no es una oratoria, digamos, de oírse, digna de oírse, hermano. Hasta que el que era sacerdote, hermano, le cayó mal. Elí, imagínate que era sacerdote y le cayó mal a Ana. Porque derramó su corazón. Borracha le dijo, hasta rara eres. ¿Por qué? Porque no es una oración bonita, pero era una oración de emergencia. El Señor oye oraciones de emergencia cuando usted sabe que ya no le queda más. Las otras oraciones, bueno, hay que esperar a que las compongan, dice el Señor. Y mejor si se las pasan en limpio. Mejor si se las declaman. Como aquellos en las iglesias tradicionales, donde dice el hermano que se graduó de la universidad de Harvard, y no sé, el hombre no sabe ni siquiera ni dónde queda la universidad, ¿eh? Nos va a dirigir con oración para despedir el culto. Y empieza aquel hermano que ni la universidad conoce, el gran discurso y oratoria que el que predicó se quedó chiquito. Ya no fue el que despidió el culto, sino que el que predicó, hermano. Y le empiezan a dar al Señor todas las noticias al Señor. Mira, tú sabes, Señor, como si el Señor no supiera. Señor, tú sabes la injusticia que hay. Señor, tú sabes que hay hambre. Y le empiezan a dar las noticias al Señor. Y Dios informándose con ellos. Tienes pocas fuerzas. Cuando entendemos que no tenemos fuerzas, vamos a clamar. Somos el remanente. Somos la iglesia que va a ser puesta, hermano, a la estatura. Y a su nombre. Mire, amado hermano, que es tremendo. Pero gloria al Señor porque podemos ver estos puntos y vamos a hacerlo en dos partes. Este mensaje, esta va a ser la primera parte de la perla de gran precio y esperando, amado hermano, que no se pierda la segunda parte que vendrá ya pronto también, ¿ok? Para que seamos bendecidos, nutridos a través de la hermosa palabra del Señor. Amén. Muchas bendiciones para todos. Me despido de ustedes en este momento, pero deseando que usted y su familia estén siempre con la bendición del Señor y llenos de su presencia también. Amén. Los invito entonces a escuchar también la segunda parte. Soy el pastor Edwin Stanley y muchas bendiciones para todos mis amados hermanos.